Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Hoy es miércoles 16 de octubre del año 2019 y damos la bienvenida a nuestro entrevistado de esta noche, Julio Alberto Martínez, destacado joven, reconocido comentarista y analista político. Un placer, Julio Alberto. Víctor, teníamos esta entrevista pausada desde antes de las primarias del 6 de octubre. Acordamos hacer un programa después de los resultados para analizar la parte post primarias. ¿Cómo analizar este proceso desde tu óptica, Julio Alberto? Bueno, yo creo que desde el principio de todo el proceso interno en el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros veíamos cierta tendencia que yo lo evalúo en función de la narrativa de cada uno de los precandidatos. Lógico, cuando hablo de inicio me refiero ya cuando el danilismo elige de manera formal a un precandidato, que fue el 8 de septiembre. Entre el 6 y el 8 de septiembre, si la memoria no me falla. El domingo 6 de septiembre fue la rueda de prensa anunciando los resultados de la encuesta, y entre el lunes 7 y el martes 8 aparecieron los distintos precandidatos, a excepción de Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, que ya previamente habían declinado, pero los demás, Andrés Navarro, Temístocles Montaz, Radamés Segura, Francisco Domínguez Brito, expresaron su respaldo públicamente a Gonzalo Castillo. A partir de ahí, nosotros pudimos observar dos narrativas distintas. Una narrativa optimista y otra narrativa pesimista. Por ejemplo, decía siempre el precandidato del danilismo, Gonzalo Castillo, que a unas elecciones se va a ganar, pero que en caso de que la voluntad de la mayoría de los PLDistas no le favoreciera, él iba a reconocer la victoria del expresidente Leonel Fernández. Sin embargo, cuando tú hacías el contraste con el expresidente Leonel Fernández, en principio tenía una narrativa optimista, porque había dicho que se ahorren las primarias, porque ya prácticamente él estaba ganado. Luego comenzó a decir que tenían en las encuestas un 80-20, que iba a ganar con un 80-20. Luego comienza a decir, y lo dijo en una actividad que realizó en Santo Domingo Este, de que la intención de voto lo colocaba entre un 45 y un 50%. Luego vimos una narrativa que dio un giro de 160 grados cuando habla de que él es el David que va a derrotar a Goliat. Y cuando tú indagas en la Biblia, o sin adentrarnos mucho en la Biblia, cuando tú ves la figura de David, era una persona pequeña, una persona débil, una persona que no tenía la fuerza para enfrentar a Goliat. Entonces, cuando tú extrapolas esa metáfora a la política, eso significa que el expresidente de alguna manera se sentía así en ese momento. Y vimos ya que en la etapa final de la campaña, la mayoría de las encuestas serias de este país, las encuestas que se publicaban y eso, que tú sabes que uno siempre tiene cierto temor de hacerse eco de una encuesta que se publica, porque tú no sabes ni cuáles intereses representa, ni si esos números en otra coyuntura a ti te pueden favorecer. Pero cuando tú veías encuestas de la categoría de Mark Payne, que por ejemplo, a pocos días de las primarias dio literalmente un empate técnico. Fue la que más se acercó al resultado. Claro, fue la que más se acercó. O cuando tú veías encuestas, por ejemplo, como Sigma 2, como CID Latinoamérica, que según un estudio del Observatorio Político de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, fueron de las encuestas que más acertaron en el nivel presidencial en el año 2016, te dabas cuenta de que ciertamente había un empate técnico entre ambos precandidatos, pero había una intención de voto que favorecía más a Gonzalo Castillo. ¿Y por qué favorecía más a Gonzalo Castillo? Bueno, porque, y esto ya es una interpretación propia, yo creo que quien ha sido presidente de la República tiene poco que ofrecer. ¿Por qué? Porque solo quien no ha sido presidente puede generar ilusión en un electorado, ilusión de cambio. Y tú tenías aquí, en el casco urbano de la capital, en Santiago, en San Cristóbal, en las principales provincias de este país, donde se concentra la clase media urbana,
que la gente tenía una aspiración de cambio. Óyeme, era descomunal en cualquier lugar. Tú ibas a un restaurante, a un café, a un bar, a un liquor store, a un colmado, donde sea, y la mayoría de la gente lo que te decía, óyeme, es que estamos cansados de ver las mismas personas. ¿Pegó sangre nueva? Claro que pegó sangre nueva, pero sangre nueva no es un capricho del presidente Danilo Medina, ni es algo que surgió en la locución del presidente Medina. Lo que pasa es él recogió el sentir. Claro, porque es que ellos no son políticos improvisados y cada paso que dan lo hacen en función de los estudios de mercado a los que tienen acceso. Y sabía que la mayoría de la población quería en la política ver una campaña donde se le inyecte sangre nueva. Y partiendo de eso es que el presidente recoge eso en su discurso. Ahora, no dejó de ser muy osado de su parte jugársela de esa manera. ¿Por qué? Porque por lo mismo que hemos hablado desde el principio del programa, a un proceso se va a ganar y a perder. El presidente, desde su discurso y su alocución, cuando desiste de aspirar a un tercer periodo, el 22 de julio, claro, define el escenario de quién representa a la mayoría y quién representa a la minoría. Entonces, eso fue un poco arriesgado. ¿Por qué? Bueno, porque el 3 veces presidente, Leonel Fernández, no es, o sea, es un hueso duro de roer. No es un maíz, una persona que, como Leonel, ha ganado 3 procesos en el nivel presidencial, o sea, y 3 convenciones internas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, lo que tú dices, Julio Alberto, es que el presidente Danilo Medina pudo haberse preservado. Claro, pudo haberse emitir su discurso diciendo no voy a la reelección y quedarse tranquilo. Al destacarlo de sangre nueva y llamar a sus precandidatos para que entre todos se pusieran de acuerdo para que fuera uno solo y enfrentar a Leonel Fernández, se la jugó. Se la jugó y sobre todo, porque si se hubiese quedado ahí, tú dices, bueno, el presidente está apoyando a Gonzalo, pero el candidato no es Danilo, que era lo que decían mucha gente. Bueno, que si Gonzalo pierde, no perdió Danilo porque el candidato no es Danilo. Pero 2 días antes de las primarias fue al Palacio de los Deportes. Fue al Palacio de los Deportes y dice, yo estoy aquí. No porque Gonzalo me necesita para ganar las elecciones, porque ya el trabajo está hecho. O sea, él, en función de las encuestas, Gonzalo ya superaba a Leonel en intención de votos. Él dice, yo estoy aquí para que ustedes sepan que yo voy a votar por Gonzalo Castillo. Que a propósito hizo una anécdota de un Julio Martínez, sí, que le dijo en Monteplata. En Monteplata. Yo lo corté el video y dije, bueno, a mí todo el mundo me llamó y me dijo, oye, ¿qué pasó? Yo brinqué cuando yo vi eso. Y, oye, pero el presidente te mencionó y cosas. Y yo, bueno, déjame aprovecharme aquí. Pero bueno, Víctor, en sentido general, yo creo que este proceso ha sido una fiesta de la democracia. Nunca antes en la República Dominicana habíamos visto un escenario, o sea, unas elecciones tan transparentes, donde cada minuto todos los medios de comunicación tenían acceso a los resultados que iban enviando desde los colegios electorales hacia la Junta Electoral, hacia la Junta Central Electoral. En tiempo real todos los veían y lo veían también los centros de cómputos de cada uno de los precandidatos, que eso es importante plantearlo. Eso es importante porque mucha gente dice, bueno, que aquí hubo un cambio brusco de tendencia. No, aquí no hubo ningún cambio brusco de tendencia. En todo momento la diferencia fue muy estrecha entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Y mira, hay que resaltar que gracias a Dios este proceso lo arbitró la Junta Central Electoral. Porque si lo hubiesen arbitrado los partidos políticos, por lo menos en el PLD hubiesen más de 10 muertos. Hoy tuviéramos nosotros de luto. ¿Valoras de manera entonces positiva la participación de la Junta Central Electoral, la gerencia de la Junta Central Electoral sobre el proceso y la inclusión del voto automatizado? Pero no yo, porque, bueno, yo puedo ponderarla de manera positiva. La sociedad dominicana, la gente ha sido testigo. Eso parecía un juego de pelota. Pero un juego de pelota que se fue a un extra inning, donde hasta el último momento, hasta el último out, no se sabía quién era el ganador. No, ese juego fue no apto para cardíacos. Así mismo, entonces la gente fue testigo de ese proceso. Pudo ver en tiempo real todo lo que ocurría, cada uno de los precandidatos, incluso cada quien llamando a sus electores a que continuaran en las mesas de votación. Tengo algunas reservas con el proceso, por ejemplo. Yo duré casi 3 horas para votar.
Me salvé porque llegué a las 11 de la mañana a votar y salí de allá a las 2 y pico, 2 y tanto. Si hubiese llegado a las 3:30 a votar, todavía a las 6 o a las 7 de la noche estuviera votando, porque la cola era inmensa. ¿Dónde votaste? En el colegio. Yo voté aquí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, en una escuela que está en la Urbanización Real. ¿En la Santa Bárbara? No, en la Evaristo Morales. Evaristo en Morales. el Aurora Tavares Beliar. Sí, ahí mismo. En ese frente a Carlab. Frente a Carlab. Sí. No, frente a Carlab no, porque el que yo voté en la Caonabo, en la Urbanización Real. En la Caonabo, con Enriquillo. ¿Ese es Santa Bárbara? No, hay uno del Santa Bárbara, pero hay otra escuela más también, fue en otra escuela. Estaba muy concurrida. Muy concurrida, estamos hablando de que duré casi 3 horas para votar y mucha gente se estaba quejando porque el calor era implacable y quizás la Junta pudo haber colocado mucho más equipos técnicos de votación dentro de estos colegios electorales o las mesas de votación, para que la gente pudiera votar de manera mucho más rápida, porque la cola de la fila era inmensa. Ahora bien, todo el mundo en esa fila tenía sus simpatías políticas, la gente mostró mucha madurez, mucho civismo, todo el mundo estaba hablando con mucho respeto y eso me hizo sentir muy regocijado porque vimos un electorado dominicano mucho más maduro que en procesos anteriores. Antes la gente se mataba en las filas, se generaban escenarios muy hostiles de violencia y ahora nosotros vimos un proceso totalmente diferente. Y lógicamente la transparencia con la que manejó la Junta, este proceso contribuyó a la confianza que le depositaron los ciudadanos. Analicemos el PRM antes de pasar, porque le vamos a dedicar más tiempo, al PLD. ¿Qué te pareció el triunfo del licenciado Luis Abinader como candidato presidencial? Un 70 y pico % a un 20%. Bueno, no era una sorpresa. La sorpresa hubiese sido que Hipólito ganara esas primarias o que hubiese quedado más reñida, porque la mayoría de las encuestas, las que se publicaban y otras que no se publicaban, daban a Luis Abinader como ganador dentro del partido. Pero el equipo de Hipólito Mejía decía que ellos habían inscrito más personas en el padrón y que al ser una votación cerrada, las encuestas se hacían con la intención de voto general, con la intención de voto público, y que ellos eran un padrón cerrado. No me cabe la menor duda porque Hipólito Mejía tiene mucho arraigo popular. Ahora, tú sabes que el que gana unas elecciones no es el que inscribe más, sino el que más lleva a votar. El que más lleva gente a votar. Y el que más simpatía despierte. Claro, y parece que en este caso Luis Abinader tuvo mayor capacidad y habilidad a la hora de llevar su gente a votar. Y en este caso, ese proceso, fíjate que el propio Hipólito Mejía demostró una madurez democrática extraordinaria. De verdad que a Hipólito hoy yo lo tengo en un pedestal. ¿Reconoció? Porque, me reconoció de una vez que no fue favorecido por la voluntad de la mayoría de los PRMistas y se integró ya y está hoy trabajando con Luis Abinader. Entonces, el PRM, fíjate que ellos no han expresado ninguna queja formal. Se han hecho eco de algunas exigencias que yo creo que son razonables, que la propia Junta Central Electoral había planteado y ha acogido, como por ejemplo el tema de la auditoría técnico forense. Es lógico que el PRM plantee eso, lo planteó también la Junta Central Electoral. Claro, ellos echándole leña al fuego. Y claro, y ellos apuestan a atizar las diferencias dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en sentido general, el proceso, si tú te fijas, hubo algunos vicios de nuestra cultura política que debemos superar, que los recoge, por ejemplo, el informe de participación ciudadana, donde dice que hubo una cantidad importante de compra de votos. Sin embargo, contrario a lo que se pretende difundir en los medios de comunicación, la compra de votos no involucra exclusivamente o particularmente a un sector, al sector oficialista. Todo lo contrario, todos los partidos incurrieron en esa mala práctica, pero fue mucho menor que en procesos anteriores. De hecho, en las mesas, en los colegios que yo pasé, que visité algunos centros de votación en barrios del Distrito Nacional y en otros lugares, no vi ningún tipo de irregularidad ni de anomalía. Y antes, sí, de manera vulgar, y se veían fuera de las mesas electorales y de los colegios a gente comprando cédula. En este caso yo sinceramente no lo vi. Julio Alberto, y además de esas denuncias sobre
la compra de cédulas y lo que tú señalas del PRM, lógicamente queriendo echarle leña al fuego con el tema de la auditoría técnico forense y apoyar los reclamos del expresidente Leonel Fernández para mantener la situación de indefinición que quisieran ellos mantener en el PLD. Independientemente de eso, ¿crees tú que ganó Gonzalo Castillo, ganó Danilo Medina o perdió Leonel Fernández? Muy interesante tu pregunta porque es desde una perspectiva distinta. Yo creo que ganó la democracia dominicana y ganó el Partido de la Liberación Dominicana. Ganó el PLD por la cantidad de gente que pudo llevar casi a votar. 2 millones. Ganó la democracia dominicana porque los procesos no lo arbitraron los partidos y lo arbitró un tercero imparcial. Y en el caso del presidente Medina, lógicamente se impuso la voluntad de la mayoría de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana y de los simpatizantes, que fue la candidatura de Gonzalo Castillo. Ahora bien, no podemos desconocer la fortaleza que exhibió en ese proceso el expresidente Leonel Fernández, porque la diferencia fue de ambos de apenas 26,000 votos. Y estamos hablando de que si tú comparas la figura de Leonel con la figura de Gonzalo, hay una diferencia abismal. Leonel fue presidente hace 23 años y nunca ha parado de hacer campaña. Óyeme, Gonzalo fue apenas 60 días. No, 25 días, Víctor. Porque si tú... Tomándolo a partir de que él fue precandidato oficial. Antes de que Gonzalo... cuando Gonzalo no era precandidato oficial, yo no estaba apoyando a Gonzalo. Y asimismo mucha gente no estaba apoyando a Gonzalo Castillo. Yo estaba apoyando a Reinaldo. Peor aún, Julio Alberto. Muchas personas ni siquiera lo conocían. Muchas personas ni siquiera lo conocían. Ese otro elemento importante. Otro elemento importante. Pero bueno, para concluir primero esa idea, 25 días. Entonces, imagínate un precandidato en 25 días estructurar la unidad de una corriente política. Óyeme, poner en sintonía, en armonía a todo el mundo, armar equipos en cada una de las provincias. Óyeme, es una proeza y una hazaña. Eso es un hecho épico, un episodio épico que luego, más adelante, vamos a poder analizar con mucho mayor rigor académico y científico. ¿Y en cuanto al expresidente Fernández? Bueno, mira, en cuanto al expresidente Leonel Fernández, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de las estructuras partidarias, el expresidente no tenía mayoría en ninguno de los estamentos partidarios, no tenía mayoría en el comité político, no tenía mayoría en el comité central, no tenía mayoría en ninguno de los estamentos partidarios. Sin embargo, logró movilizar una fuerza política importante, porque usted reiteró, la diferencia fue de 26,000 votos. Ahora, ¿qué ha sucedido? También hay cosas que no se ven. Hay cosas que no se ven, que en su momento saldrán. Porque mucha gente que fue a votar por el expresidente Fernández no votó por Leonel. Votó porque entendía que Leonel era el candidato más vulnerable para poder derrotarlo en el año 2020. Muchos simpatizantes de Abinader votaron por Leonel. Muchos simpatizantes de Abinader votaron por el expresidente Leonel Fernández. Entonces, ese elemento, cuando se pueda decodificar y desnudar todo eso, vamos a saber la magnitud de lo que eso significó. Pero para no darte ahora un dato... Pero ¿cómo dices tú que simpatizantes de Abinader votaron por Leonel Fernández cuando ellos estaban inscritos en el padrón del PRM? Bueno, pero dejaron de... Porque tú, estando inscrito en el padrón del PRM, podías votar en el PLD. Lo que no podía hacerse era viceversa. No, o sea, exacto. Tú no podías, si no estabas inscrito en el PRM, no podías votar. Pero si estabas inscrito en el PRM, podías votar por otro precandidato. Ahora, lo que no podías es realizar doble votación. Ahora, Víctor, el liderazgo también debe administrarse, porque un liderazgo no solo es cuando los vientos soplan a tu favor. Yo creo que la verdadera esencia del liderazgo y los valores resaltan en los momentos adversos. Y en este proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que quien ha quedado mal parado ha sido el expresidente Fernández, por la manera de cómo ha conducido su derrota política. Y lo digo porque, si te fijas,
El Consejo Nacional de Empresa Privada ha valorado y ponderado de manera positiva el trabajo que ha realizado la Junta Central Electoral. La Conferencia del Episcopado, que no tiene un matrimonio muy estrecho con el gobierno, porque los obispos en otros contextos han sido muy críticos con el gobierno, han ponderado de manera positiva el trabajo que ha realizado la Junta Central Electoral. Participación Ciudadana ha esgrimido algunas irregularidades del proceso, pero ha dado su respaldo a la Junta Central Electoral por la manera eficiente de cómo condujo este proceso. La sociedad dominicana ha ponderado de manera positiva la manera de cómo la Junta Central Electoral condujo ese proceso. Y tú sabes que tradicionalmente aquí, y en eso le doy el crédito a la periodista Margarita Cordero, ella realizó un trabajo analizando las elecciones desde el año 1978 hasta la fecha. En todos los procesos electorales, quienes han alegado fraude, mucho antes de anticipándose a la victoria o a la derrota del proceso, y quienes han desacreditado a los árbitros son los que han terminado perdiendo las elecciones, salvando las diferencias de cuando se han producido irregularidades mayúsculas en procesos electorales del 78 hasta la fecha. Y ese mismo discurso era que nosotros veíamos en el expresidente Leonel Fernández, que comenzó a desacreditar al proceso. Le exigieron a la Junta Central Electoral, primero, el conteo manual del 100% de los votos, cuando se habían comprometido solamente al conteo, 20% aleatorio. Al 20% aleatorio, por 20%, 10% en el nivel presidencial y 10% en los otros niveles. Luego le exigen el 50% a la Junta. La Junta dice, bueno, pero es que una muestra representativa con un 20% es más que suficiente. Subieron al nivel presidencial, lo subieron al 20%, con la validez de participación ciudadana. Todos los actores estaban de acuerdo. Luego resulta que, luego que se producen los resultados, la Junta Central Electoral decide contar el 100% al nivel presidencial. Comienzan de nuevo a desacreditar a la Junta, a decir que la Junta había dicho que duraba 2 meses para poder contar el 100% de los votos. Pero no fue que la Junta dijo que duraba 2 meses para contar particularmente el nivel presidencial en el PLD. La Junta dijo que se tomaría como mínimo 2 meses si se cuentan manual todos los niveles, los 5 niveles de elección de cada uno de los partidos. Estamos hablando del PLD primarias abiertas y del PRM primaria cerrada, pero imagínate contar 2 millones y pico de votos en 5 niveles de elección en cada uno de los partidos. En ese contexto fue que la Junta dijo que se tomarían como 2 meses, pero ellos lo tergiversan y dicen que no, que fue solamente en el nivel presidencial del PLD. Entonces ahí te das cuenta de que, bueno, hay un interés marcado de desacreditar a la Junta Central Electoral. No obstante, cuando dicen que más de 100,000 votantes no votaron por el que ellos quisieron, y lo hacen basado en el estudio de participación ciudadana, que ellos, dice participación ciudadana, que solamente fueron 18 casos que verificaron de una muestra de 389 mesas electorales. 18 mesas y 18 casos. Óyeme, eso representa al nivel general el 0.004%, o sea, un nivel insignificante para el nivel de la población total. Sin embargo, ellos aplican una metodología estadística para decir que fueron más de 100,000 personas y luego sale Participación Ciudadana, que salió en el día de ayer desmintiendo al expresidente, a lo que planteó el expresidente Leonel Fernández. Sí, dice que malutilizó los datos del informe. Malinterpretó los datos del informe. Él también se hizo eco de un artículo de opinión escrito por José Luis Malcún y ha recibido críticas porque no ha presentado pruebas fehacientes, sino testimonios, y que se ha basado en suposiciones y no ha identificado quiénes son los hackers que él dice, que uno de la India, que otro. Bueno, pero yéndonos a la parte política, Julio Ahora, Alberto. escúchame, antes de eso, porque quiero dejar esto claro, Víctor, porque no se trata de que uno tenga un interés marcado en un determinado proyecto político. Por respeto al expresidente Fernández, hay que, lo mínimo que se debe hacer es acoger las peticiones que él le exige a la Junta Central Electoral. Yo no estoy en contra de la auditoría técnico forense. Yo no estoy en contra del conteo manual del 100%. Yo no estoy en contra de nada, de ninguna de esas peticiones. Pero hay sectores que señalan, Julio Alberto, que esas peticiones que está haciendo el expresidente Leonel Fernández y su equipo político no es con la intención
de que una vez se le ofrezcan los resultados, porque se contó manualmente y no varió los resultados, al contrario, sacó Gonzalo más votos. Sí, lo sé, Víctor, lo que pasa es que ellos estaban diciendo, bueno, pero ¿por qué se oponen a un derecho legítimo que nosotros tenemos? No, la Junta ya no. Y la Junta fue la primera que dijo, no, señores, pero vengan. Claro. Incluso cuando fueron a protestar, la Junta le dijo, pero yo le asiste el derecho de venir a protestar. Entonces, si tú me dices que nosotros tuviéramos una institución que que se maneja de espalda a las exigencias de los actores, yo te digo, bueno, tendría validez el cuestionamiento a la Junta, pero tú tienes una Junta que ha sido la primera que ha dado la cara. ¿Tú entiendes, Julio Alberto? Estamos conversando con Julio Alberto Martínez, reconocido joven comunicador y analista político de este proceso. ¿Tú entiendes, Julio Alberto, que el expresidente Leonel Fernández está haciendo estos reclamos porque tiene interés de aclarar la situación y en el fondo entiende que ellos ganaron las elecciones primarias y que se puede revertir este resultado para ellos ser finalmente declarados como ganadores? ¿O tú entiendes que es buscando alimentar un expediente y sentar las bases para poder renunciar y retirarse del Partido de la Liberación Dominicana, como dicen algunos? Pretextos para construir una narrativa que justifique su posible salida del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tú entiendes que se va del PLD Leonel Fernández? Es que él se ha cuadrado para eso. Pero Víctor, una persona que vaya a un proceso y que te diga que no, o sea, que no reconozca que puede perder, es que se está cuadrando para otra cosa. Y fíjate que él ha utilizado toda una estructura política que ha construido su movimiento de la Fuerza del Pueblo, donde no están los símbolos del PLD. ¿Qué pasaría? Y sus principales portavoces, porque oye, ¿qué pasa? Aquí a veces quieren como tomar de tonto a las personas. En su alocución del pasado domingo, la campaña de expectativas que habían emprendido sus principales portavoces en las redes sociales era de que Leonel se iba del partido. Decían, no se preocupen con lo que va a decir Leonel, que nosotros somos la minoría. Vincho Castillo les recomendó a Leonel que ya saliera del partido. José Fran Peñaguaba subió el logo de la Fuerza del Pueblo y dijo que continuarán, que vencerán en el año 2020. Vinicito Castillo Semán también estaba estimulando la salida de Leonel del PLD. Domingo Jiménez, todos sus principales portavoces. Y luego de repente dicen que, o sea, hubo unos fallos técnicos y luego se extiende la grabación y hasta termina el lunes en la mañana. Hasta 6 horas después se presenta. 6 o 7 horas después. Bueno, era para las 10 y lo presentaron a las 7, 9 horas después. 9 horas después, el lunes en la mañana, entonces ahí te das cuenta de que el discurso del presidente no se correspondió con la campaña de expectativas que tenía, que había emprendido su equipo político en las redes sociales. Analicemos el escenario posible de que abandone las filas del PLD el expresidente Leonel Fernández. ¿Cómo entiendes tú que esto pudiera afectar la candidatura de Gonzalo Castillo y al PLD? Mira, en política la gente se articula en función de un proyecto con la expectativa de llegar al poder. Antes del 6 de octubre, todo el sector del expresidente Leonel Fernández se había articulado porque tenían la expectativa de que con él llegarían al poder. A partir del 6 de octubre, el escenario dio un giro de 160 grados. Y el proyecto del expresidente Fernández no es un proyecto que genere expectativa de llegar al poder. Fíjate que lo que se está viendo es incluso, se han filtrado informaciones de un posible acuerdo con Luis Abinader, de apoyar a Luis Abinader en una eventual segunda vuelta. O sea, tú tuiteaste sobre una reunión entre ellos. Sí, se produjo una reunión. Ellos lo niegan, pero realmente se produjo una reunión entre Leonel Fernández y Luis Abinader. 2 reuniones, una de su equipo y otra de ellos. Y lógicamente el contenido de la reunión no lo conozco, pero sí sé que se produjo la reunión. Pero bueno, al margen de eso, él en este momento su proyecto político no genera ilusión ni expectativa a sus seguidores de llegar al poder. O sea, ha pasado de ser un proyecto, o sea, ya no es un proyecto político de poder. Entonces, yo creo que si sale del PLD, lógicamente genera un fraccionamiento dentro de la organización,
pero como las elecciones no son mañana, las elecciones son en mayo del año 2020. Pudiera recomponerse. Pudiera recomponerse. ¿Qué cantidad de esos 900.000, casi 900.000 votos, qué porcentaje tú entiendes que se irían con él? Mira, yo te lo voy a poner con la gráfica que salió en el periódico El Día, la caricatura genial, que sale Leonel con una L, Danilo con una D y la P en el medio. El sector del presidente Medina tiene la D en las manos, tiene la P. Y de aquí a diciembre, de aquí a enero, de aquí a febrero tendrá mucho más de la mitad de la L. Porque... sí, porque los candidatos que resultaron electos, los senadores, Félix Bautista, Franklin Peña, Marilis Santana, los alcaldes, Carlos Guzmán, Abel Guzmán, se van a ir. Félix Bautista ya ha hecho un llamado a la prudencia. ¿Y la vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño, su esposa, entiendes que se va con él? No me sorprendería si se va por su condición de que es su esposa, pero no lo tengo muy claro. Tendría que ver porque no es lo mismo la doctora Cedeño de Fernández dentro del PLD, que viene siendo de la emergencia de la sangre nueva dentro del partido y tiene un futuro político extraordinario, que fuera del PLD. O sea, tú renunciar a la vicepresidencia de la República, a todos los programas sociales que ella encabeza y ha liderado, a esa obra importante. ¿No tendría que renunciar a la vicepresidencia de la República? Bueno, pero tendría, o sea, imagínate lo que eso significaría. Un rompimiento político. Un rompimiento político, o sea, una vicepresidenta apostando, o sea, en el litoral de la oposición, luchando contra el gobierno o el sector oficialista. O sea, yo creo que lo mínimo, si ella diera ese paso, sería que tendría que renunciar. Pero de hecho, he escuchado a algunos politólogos, como la doctora Rosario Espinal, que han dicho que este era el momento para Leonel presentar a Margarita como candidata y no presentarse él. Entonces... si lo hubiese hecho, el PLD no estuviera hoy en esta situación, porque estoy seguro que entonces el presidente Danilo Medina no hubiese actuado de manera tan firme y decidida en contra del retorno de un cuarto periodo de Leonel Fernández, apostando a sangre nueva, porque Margarita Cedeño hubiese sido sangre nueva también. Hubiese sido sangre nueva, pero es lo que te digo, o sea, ella no hubiese generado la animadversión que generó, por ejemplo, el expresidente Fernández en el sector de Danilo, por la manera de cómo condujo el tema. Por eso te preguntaba ahorita, ¿ganó Danilo o perdió Leonel? Bueno. Ahora, Julio Alberto, él sacó muchos votos. Sí, pero que por eso te digo, o sea, yo creo que... Él le pudo haber sacado un mayor provecho a su caudal político en este proceso, no cuestionando. O sea, si hoy Leonel Fernández hubiese reconocido el triunfo de Gonzalo Castillo, no pierde. Si hubiese reconocido el triunfo de Gonzalo, no pierde. Porque Leonel no perdió en este proceso. Leonel ganó en este proceso. Ahora, Leonel pierde en este proceso, no por los votos no perdió el 6 de octubre, perdió a partir del 6 de octubre en la noche. Él perdió a partir del 6 de octubre en la noche, cuando comienza con ese comportamiento que no se corresponde, no está a la altura de su liderazgo. Porque déjame decirte una cosa, tú puedes tener cualquier diferencia con el expresidente Fernández. Pero hay que reconocerle sus condiciones, su talento. Es un hombre de fuste, un gran intelectual, un gran académico, un político que tiene un legado importante en la sociedad dominicana. Ahora, Julio Alberto, ¿qué va a pasar en el PLD? ¿Se va a reunir el comité político? Ayer vimos una rueda de prensa. Claro, en el día de ayer tuviste esa rueda de prensa. Pero ¿qué va a pasar? O sea, la Comisión Nacional Electoral debe rendirle un informe al comité político. Bueno, Víctor, es que tú sabes que hay unos plazos fatales. Por ejemplo, hasta el 27 tiene el expresidente Fernández para decidirse si va a presentar una candidatura o no por un partido alternativo. Hay un debate jurídico también sobre ese tema. Hay un debate jurídico sobre ese tema, porque el artículo 134 de la ley de partido deja muy claro de que un precandidato o de una persona que haya aspirado a la nominación presidencial de un partido no puede presentarse en ese mismo proceso electoral por la nominación de otro partido. Ahora hay un debate jurídico de que no es lo mismo precandidatura que candidatura, de que nominación no significa candidatura y un largo etcétera, que tendrían que resolver las altas cortes, pero en definitiva, si se produce la ruptura dentro del PLD, entonces tiene que ser hasta el 27 de octubre como fecha fatal, y luego que se produzca eso, entonces es que nosotros veremos el escenario definido. Pero yo creo que difícilmente un partido en el poder, con un liderazgo fuerte como es el del presidente Medina,
con un candidato potable como lo es Gonzalo Castillo, porque es un candidato potable, un candidato que en 25 días derrotó a una persona que fue 3 veces presidente, es un candidato potable, un candidato que a medida que crece su tasa de conocimiento, crecía en imagen positiva e intención de voto, es un candidato potable, difícilmente se divida. Difícilmente se divide. Entonces, por ejemplo, tú me hubiese dicho, bueno, si Gonzalo hubiese tenido algún discurso ácido, violento, hostil, en contra del sector del expresidente Fernández, pero él no lo ha tenido, todo lo contrario. Todo lo contrario, a todo su equipo de comunicación le ha dicho que no ataquen nunca al expresidente Leonel Fernández, que no lo ataquen bajo ningún concepto. Claro. Y eso lo dijo desde antes. Desde mucho antes. El Entonces, que está ganado no pelea, y también decía, claro, cuando la fiesta va a ser buena, desde la víspera. Entonces, ahora, ese es el desafío del sector del presidente Medina, el hecho de reconstruir la unidad del partido, y todo eso lo veremos. Óyeme, la gráfica del periódico El Día es genial. Uno tiene una D, otro tiene la L y la P está en el medio. Con esa reunión del CP que tuviste, esa rueda de prensa en el día de ayer, ahí está el partido. La D de Danilo está ahí también. Y tú verás que pronto tendrán la mitad de la P. Me llamó la atención ver la presencia en esa rueda de prensa ayer de Carlos Amarante Baret. De don Carlos Amarante Baret, pero también de Euclides Gutiérrez Félix. También. Que Euclides Gutiérrez Félix es uno de los rostros, un símbolo del Partido Fundador. de la Liberación Dominicana. Entonces, no se vio al secretario general, al doctor pero ya se ha reunido con el presidente de la República y públicamente ya ha dicho que apoya el trabajo que realizó la Comisión Electoral e hizo un llamado a la unidad del partido. O sea, personas como Reinaldo jugaron un rol importante. ¿Por qué? Porque en un momento donde todo el mundo se polarizó, donde el escenario se fragmentó, donde todo era blanco y negro, él decidió jugar un rol neutral. Hoy esa neutralidad es necesaria para contribuir a reconstruir la unidad del partido. Aunque algunos cuestionan que su esposa, la señora Ingrid Mendoza de Pared, fue a apoyar abiertamente al expresidente Leonel Fernández, pero ella tiene su derecho. Claro, ella tiene su mente, derecho. ella, claro. Y si estamos hablando de una sociedad donde cada vez más las mujeres se han empoderado, donde actúan con autonomía, sería una expresión machista. Y como ella misma lo declaró al principio, yo me casé con Reinaldo y lo respeto y lo aprecio, pero tengo mis propias ideas políticas. Julio Alberto, se ha estado especulando, se ha rumorado durante los últimos días que pudiera entrar al ruedo político el alcalde de la capital, David Collado, que pudiera ser presentado como candidato a la presidencia de la República por el Partido Reformista, algunos señalan también por el Partido Revolucionario Socialdemócrata, se mencionan otras fuerzas políticas. ¿Qué opinas de esto? Bueno, sería un ingrediente interesante porque también David Collado es sangre nueva. Entonces, yo creo que él tendría mucha posibilidad de crecer en el segmento de la población que tiene una edad comprendida entre los 18 y los 35 años. Es más, podría ser hasta los 36, 37 años. En ese segmento del electorado, que es el segmento más crítico, más apático con la política, David Collado tendría su mayor tasa de crecimiento. Y recordemos que lo de David fue una hazaña también. Cuando David se fue a inscribir para la Junta Central Electoral, lo acompañaron como 6 gente. Como 5 o 6 gente acompañaron a David. Y en un mes mal contado, David le ganó a un alcalde que tenía 14 años dirigiendo la capital. Y no a cualquier alcalde, a una figura de la dimensión de Roberto Salcedo, que tiene una trayectoria histórica en los medios de comunicación y que es una figura potable, una figura muy empática, que genera mucha simpatía y que logró hacer un trabajo importante en la capital. Sin embargo, fíjense cómo David Collado, con un discurso de propuestas, propositivo, enfocado en propuestas, sin ningún tipo de ataques al alcalde, logró posicionarse en un segmento importante de la sociedad. Y aquí, Víctor, tú sabes que hay una situación y es la siguiente. Hasta en la familia ya los votos están fragmentados. En la familia los votos están fragmentados.
tú mandas una raya en tu familia, mira, vota todo el mundo por aquí. No. Ahí no hay garantía. Así Clara vota por uno. Así tu otro hijo vota por otro. El otro vota por otro y te lo dicen en la mesa. Así mismo es. Entonces, esa realidad que se está viviendo es parte de la madurez del propio electorado dominicano. ¿Tú entiendes que yo creo que, escúchame, que yo creo, y lo digo sinceramente, para mí esa será una de las mayores fortalezas de la democracia dominicana, que la gente vote fragmentado. Porque aquí necesitamos una correlación de fuerza más significativa, ¿tú entiendes? Más competitiva, que un solo partido no lo controle todo, sino que tengan que veamos una réplica de lo que pasa en la democracia norteamericana, que quien controle el Ejecutivo no controle el Legislativo, o quien tiene mayoría en el Senado no la tiene en la Cámara de Diputados. O sea, es un aspiracional, yo creo que es un aspiracional de todo el mundo, como ver una réplica del modelo político norteamericano. ¿Entiendes tú que de abandonar las filas del PLD, Leonel Fernández lo haría para entorpecer las aspiraciones de Gonzalo Castillo y apostar a su fracaso, para presentarse él como candidato por otras fuerzas políticas o para apoyar abiertamente a Luis Abinader? Yo no lo quería decir en esos términos, pero el proyecto, o sea, de Leonel salir del PLD y emprender un proyecto político alternativo, pasaría de ser de un proyecto político de poder a un proyecto político de joder. Y en este caso sería de tratar de fastidiar a el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, pero no le veo mucha posibilidad, porque yo te voy a decir algo, Víctor. Por ejemplo, en la locución en el panel que le encabezó en el domingo, hace la semana pasada, en la que estuvo Fernando Fernández y Juárez Castillo. ¿Cómo quedó? O sea, ¿cómo tú necesitas, para que una gente confíe en ti, tú necesitas tener un entorno de personas que generen confianza, que generen seguridad, que envíen certidumbre a todos los sectores empresariales, a la iglesia, a las ONG, a todos los sectores que inciden en la sociedad dominicana? Entonces, yo no le veo, o sea, no sé qué posibilidad de éxito pudiera tener. Yo creo que su objetivo sería tratar de sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder, del Palacio Nacional. Ese sería el objetivo del expresidente Fernández si sale. Pero no le veo, porque es que la política no se construye desde el odio, desde el resentimiento. La política se construye desde el amor, desde la ilusión, con un enfoque propositivo. O sea, fíjate que aquí hay gente que tiene discursos muy negativos, que tienen años y nadie le hace caso. Porque es que aquí lo que a la gente le importa de verdad es cómo tú vas a incrementar el salario mínimo real, que en los últimos años ha tenido un estancamiento, con una canasta básica familiar que te dice el Banco Central que llega a los 30,000 pesos y más del 70% de la población ganando salario de 15,000 y 20,000 pesos. Entonces la gente lo que quiere escuchar son soluciones a esos problemas, a cómo nosotros podemos salir de aquí, de este canal 45, a irnos caminando para la casa, sin que tengamos que sentir temor. O sea, la gente lo que quiere son soluciones a los problemas cotidianos, ¿tú entiendes? A disminuir el alto costo de la vida, entre otras cosas. Como, por ejemplo, para mí uno de los errores más grandes de Leonel y de los aciertos más grandes de Gonzalo, que me parece que, mira, esto hasta se lo regalo, este caramelo, a Luis Abinader. Sería un gran acierto si Luis Abinader lo hiciese. Sería decir que van a continuar con el 911, decir que van a continuar con las visitas sorpresa, con el apoyo al sector agropecuario. Leonel se le preguntó varias veces y nunca lo dijo. Y nunca lo dijo, pero cuando él no lo dice porque su ego no se lo permite, pero ahí hay un segmento del campo que fue el milagro del sur. Estas elecciones le podemos decir el milagro del sur. El milagro del sur se produjo porque el presidente Danilo Medina, el sector, donde más énfasis ha puesto ha sido en los campesinos. Ahora, lógicamente, porque tú te haces eco de lo bueno, pero de lo malo tú no te haces eco. De lo malo tú dices que tú lo vas a corregir. Por eso, el famoso eslogan de campaña o el hilo conductor de continuar lo que está bien y corregir lo que está mal. Por ejemplo, las debilidades del gobierno, bueno, ahí tú rectificas, dices, no, nosotros vamos a mejorar esto y lo otro. Pero las cosas positivas tú tienes que comprometerte a darle continuidad. Por ejemplo, al sistema de asistencia vial en las carreteras del país. Óyeme, esas son iniciativas que hay que darle seguimiento, que no importa quién venga. Puede venir David Collado,
Es más, puede ganar Margarita. Imagínate que se vaya por una coalición de partidos, de Juntos Podemos. Quien sea que venga tiene que comprometerse a continuar las cosas positivas, porque aquí tenemos que fomentar la continuidad de Estado. Porque no puede ser que usted venga y quiera destruir todo lo que hizo su predecesor porque usted no simpatice con él. Y para mí uno de los grandes aciertos de Gonzalo fue ese. Uno de los grandes aciertos de Gonzalo fue ese. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Imagínate este país sin el 911. Piénsalo por un momento. Óyeme, tú puedes salir de tu casa, que tu esposa tenga un problema, tu mamá, que Dios la libre, o tu padre, que Dios lo libre, que tenga un problema. Oye, marca el 911. Es fácil. Así es. ¿Tú entiendes? Entonces son cosas que hay que continuar. Ese es un servicio que brinda un país del primer mundo. Leonel no se comprometió a continuar. Julio Alberto, ¿quedan descartados entonces en este proceso los dos expresidentes? Quedan en este proceso, así es. Yo creo que eso es parte del nuevo ciclo político que inicia. Y fíjate que en este nuevo ciclo que inicia, ya el electorado, el mercado electoral te está demandando políticos que tengan un sentido práctico, que no sean como esas expresiones de la divina providencia, de esos liderazgos mesiánicos, sino más ya perfiles pragmáticos. Para mí Domínguez Brito fue de los que mejor definió el arquetipo político del siglo XXI. Salió muy bien parado Francisco Domínguez Brito de este proceso. Claro, y está construyendo un liderazgo. Y ahora es que él está construyendo su liderazgo político, porque ha demostrado que en momentos donde no le favorece la voluntad popular, respalda a la mayoría, pero la respalda de manera y señalan algunos íntegra. Analistas y conocedores del proceso en sus interioridades que antes de la salida de Gonzalo Castillo, quien aparecía puntero en las encuestas era Domínguez Brito. Sí, Domínguez Brito encabezaba las encuestas. Lo que pasa es que luego salió Gonzalo Castillo y bueno, cambió el panorama, pero fíjate con la humildad que Domínguez Brito se integra. Ya Domínguez Brito nadie le puede cuestionar el mérito en un futuro de que pueda ocupar una posición importante o que pueda heredar el liderazgo del PLD. Pero te decía que él había dicho, definiendo el arquetipo político o el liderazgo político del siglo XXI, de que la sociedad ya reclaman gerentes pragmáticos. Y eso es verdad, Víctor. Sangre nueva. Tú no quieres un presidente que te venga tamareando y hablando bonito. Tú lo que quieres es que te resuelva. Y eso lo ve la gente. O sea, el campesino que te ve, la ama de casa que te ve, el que tiene un puesto de empanada en una esquina que te ve, el dueño de un colmado, el pequeño empresario o el grande empresario no quieren presidente que le estén hablando y mareando. No, lo que quieren es gente que resuelva. Óyeme, ¿qué es lo que uno quiere? Un presidente de la República que se ocupe de trabajar, que se ocupe de mantener el crecimiento. ¿Cómo ha sido Danilo? Efectivamente. Cercano a la gente, pragmático, y que efectivo. No está hablando en todos los lados, ni está dando muchas declaraciones. No. Usted lo que tiene que resolver. A usted lo eligen para que resuelva. A usted no lo eligen para que usted esté teorizando en una esquina, al menos que, bueno, se presenta un escenario de crisis, una hecatombe económica. Lógicamente, el principal liderazgo de una nación tiene que salir a dar la cara. Pero yo creo que esos son rasgos característicos del siglo XXI que ahora nosotros lo estamos viendo. Y mira, no importa lo que suceda. No importa lo que suceda en el año 2020. No importa. Mira, si gana Gonzalo, si gana Abinader, si David decide lanzarse y gana, si gana quien sea, ya ganó la sociedad dominicana. ¿Por qué? Oye, tenemos la emergencia de nuevos liderazgos. Claro. Eso es lo importante. Por ejemplo, mira el caso de Luis Abinader. También un empresario, un caballero, una persona decente, que ha hecho una campaña decente, ¿tú entiendes? Y que ahora alrededor de él le ha dado oportunidad a muchos jóvenes en el PRM. Lo propio ha hecho Gonzalo Castillo. Y veremos qué sucede en el caso de que David Collado decida procurar la candidatura presidencial. Ya ganamos porque ya tenemos sangre nueva. Ahora, si no hubiésemos apostado a eso, entonces definitivamente que en este país la política se iba a llenar de imprescindibles. Por último, Julio Alberto, ya para despedirnos, ¿visualizas una definición de primera vuelta o no? Hoy no lo veo muy claro porque debemos esperar
hasta el 27 de octubre. Luego del 27 de octubre, entonces nosotros, si nos vuelves a invitar, ¿verdad?, venimos para acá y analizamos el panorama político. Muchísimas y también gracias. tenemos que hablar de política internacional, porque Así hay es, un escenario muy interesante. Óyeme, qué situación en esta España, de Ecuador, en Haití. En España van Haití. elecciones de nuevo. Así no es. pudo conformar En gobierno Haití Pedro Sánchez. No pudo conformar gobierno y el peligro es que el electorado le pase factura por la incapacidad de formar gobierno, porque lo vieron intransigente frente a la propuesta de Podemos. Y ayer vi una encuesta Sigma 2 de Vox que incrementa los escaños está aumentando a 30 Vox, escaños. Está aumentando y le está comiendo, increíble, le está comiendo votantes tanto al PSOE como al PP. Y ahora con estas sentencias del proceso en Cataluña, sí, eso incrementa la polarización. Sí. Que beneficia a Vox. Elecciones en Argentina el domingo 27 de octubre. Vimos el primer debate entre Macri y Fernández. También la situación de Ecuador. Todo indica que la situación económica se va a llevar a Macri. Así es. Todo indica que la situación económica se va a llevar a Macri. Pero fíjate en Argentina. En Bolivia también elecciones ahora para Evo buscando su cuarto periodo consecutivo. Imagínate. El panorama internacional está interesante. Trump está también ahora con este tema de Biden y los cuestionamientos que le han hecho los demócratas. Así es, que los demócratas tienen que procurar vencer a Donald Trump en las urnas, porque no lo han dejado gobernar un día tranquilo. Desde antes de tomar posesión, ya habían urdido toda la trama de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos. Parece que va a ganar Biden la nominación del Partido Demócrata. Todo indica que va a ganar Biden la nominación del Partido Demócrata y eso colocaría al Partido Demócrata con mayor posibilidad de poder llegar a la Casa Blanca. Pero también Trump lo escogió como su adversario. Como su adversario, sí, lo identifica y lo ataca directamente. Así es, y fíjate... Se ha caído Bernie Sanders. Pero fíjate que, porque lo que pasa es que Bernie Sanders se ha caído porque se quedó en el espectro, se radicalizó. Pero si da un giro hacia el centro, si hubiese dado un giro hacia el centro, entonces hubiese minado el liderazgo de Biden. Pero la propia Nancy Pelosi eligió también a Biden como el candidato del Partido Demócrata. Porque fue la que esgrimió el discurso mucho más ácido. No, y la que criticó más fuertemente a Trump, al presidente Trump, con respecto a los cuestionamientos cuando él llamó al presidente de Ucrania con el tema del hijo de Biden. Así es, Víctor. Alberto, bueno, un gran placer haberte tenido por aquí. Y en el próximo programa esperamos tocar más temas de política internacional. Tenemos que hablar también de cine, Joker, no sé si la viste. No la he visto, pero tengo pendiente ir este fin de semana. Tienes que verla, así es. Te deseo muchos éxitos, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también las gracias por el honor de su sintonía. Nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Buenas noches y que Dios les bendiga.